Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Casa Soriano, el podcast. Mi nombre es Alejandra Soriano y voy a iniciar con una invitada de lujo, una mujer a quien yo admiro y que es justamente parte de este espacio, el reconocer a mujeres que han avanzado en su época, que han luchado contra muchos retos, contra obstáculos y que han logrado superarlos. Y además que las conocemos, pero que no sabemos cuál es la historia de vida que tienen detrás. Y a Keta nos ha tocado que nos entreviste, que incluso hicimos un libro, bueno, dice, pero ella realmente es la que lo hizo con Elba Narcia, y yo fui una invitada a ese libro, y esto es una forma de que Keta sea ahora la entrevistada. Queremos conocer a Keta, su vida, su historia, los retos que ha tenido que enfrentar, pero también en un espacio relajado, cómodo, por eso es casa, esta es tu casa, Casa Soriano, el podcast. Bienvenida, Keta. Gracias, Alejandra, pues me da mucho gusto estar aquí en Casa Soriano, ¿verdad? Lástima que ya no haya waffles y cafecito, ¿verdad? Esa parte sí la extrañamos. Ya sé, los chilaquiles, pero bueno, amenazamos con regresar más adelante, o sea que con calma y regresamos. Oye, Keta, eres una mujer que tiene muchísima energía. Luego te digo en los chats que Keta eres imparable. No tienes un espacio en la agenda a veces para poder agendar este programa. Quiero decirles que nos costó. Tiene más energía que todas y todos ustedes allá atrás, ¿eh? Así que aguas. Y Keta comunicóloga, Keta eres articulista, eres columnista, mamá, por supuesto, que es de las profesiones más importantes que tenemos nosotras las mujeres cuando elegimos nuestra maternidad. Y eres una mujer que ha sido servidora pública, eres política, una mujer que se ha destacado en el ámbito feminista, eres activista por los derechos humanos de las mujeres, pero eso es lo que sabemos todas y todos, quienes al menos somos cercanos o cercanas a Keta, o que hemos leído algo sobre Keta. Pero ¿quién es Keta en palabras de Keta? Bueno, en el aspecto profesional siempre quise ser periodista. Yo aprovechaba cualquier espacio que me daban para escribir, si no escribía para mí. Súper. ¿Verdad? Y me gustaba toda esta parte del periodismo cultural. Esa fue una de mis grandes, y ha sido una de mis grandes vocaciones, el periodismo cultural, que no lo dejo, allí está siempre presente, ¿no? Por otra parte, siempre fui inquieta, siempre quise estudiar, seguir estudiando, ¿verdad? Ser universitaria. Y afortunadamente, en esa época, digo afortunadamente porque si no, tal vez me hubiera tocado quedarme a estudiar aquí en Tuxtla, ¿verdad? Afortunadamente, en esa época solo estaba la Facultad de Leyes en San Cristóbal, ingeniería. Sí. Aquí en Tuxtla, la carrera de enfermería y normal. Por mi mamá hubiera yo sido maestra normalista. Gracias a Dios que mi papá en ese sentido siempre me apoyó para que yo ejerciera mi vocación, porque si no, pobres niños y niñas que hubieran caído en mis manos. Tus manos. Sí, a mí sí me gusta enseñar, me gusta compartir, pero creo que no esa vocación que tiene quien decide ser maestra o una ser maestra, personas a las que yo admiro profundamente, ¿verdad? Y a varios de mis maestros y de mis maestras los recuerdo con una gratitud enorme por todo lo que compartieron y me estimularon. Oye, Keta, y ahí, por ejemplo, veo en parte de tu trayectoria la definición de tu carrera, porque en México estudiaste al final, o sea, tenías una vocación, pero también había otra, ¿no? Esa parte que pocas y pocos conocemos, psicóloga. Cuéntanos de esa parte. Bueno, psicóloga no es mi vocación. Por eso cuéntanos cómo fue que terminaste que no estudiando. sé en qué momento mi papá me convenció de que estudiara psicología, ¿verdad? Y yo siempre quise estudiar periodismo o historiadora, por ejemplo, Fíjate. ¿verdad? Otra gran vocación mía. Soy historiadora empírica. Totalmente. Y entonces mi papá decía,
porque él tenía otra idea del periodismo. Es que tú no eres agresiva, no vas a andar persiguiendo a la persona con tu grabadora por todos lados, te falta esa garra. Esa garra, me decía mi papá, ¿verdad? Tú eres más tranquila, más de análisis. Pero él no se había puesto a pensar que en ese momento que había la columna, que habían diferentes géneros periodísticos, que estaba la crónica, el artículo de fondo, ¿verdad? Todos esos géneros periodísticos que están presentes en un buen periódico, ¿no? En un buen diario. Él pensaba nada más en el reportero de la calle, ¿no? Sí. Y entonces y tal vez le preocupaba, ¿va a vivir de eso, Queta? O sea, sí, yo creo que era otra de sus grandes preocupaciones, y además a él no le gustaba tener jefe, y él vio en la carrera de psicología, tal vez a él le ha de haber gustado, y él vio en la carrera de psicología una profesión que uno podría ejercer por su cuenta sin tener jefe. Claro. Ya había decidido mi vida. Tu consultorio. Iba yo a ser maestra de medio tiempo. Ajá, okay. Ya lo había decidido. Yo en la tarde iba yo a dar clases. Okay. Iba yo a tener mi consultorio. Ya había resuelto mi vida, ¿no? Y entonces le hice caso, me voy a México. Era el momento de esa gran huelga de la UNAM, que duró 8 meses. Yo siempre había querido estudiar en la UNAM, y me toca estudiar en Libero. Wow. ¿Sí? No me arrepiento tampoco de haber estudiado en Libero. Los jesuitas son una congregación religiosa con toda una trayectoria política en América Latina, de lucha, de conciencia, ¿verdad? Y entonces creo que eso también te lo impregnan cuando tú estudias en una universidad como la Ibero, ¿no? Que fue un poco distinto a lo que viviste en el colegio de niñas en Tuxtla, porque también, digo, Queta, te conocemos, sabemos que eres una mujer, diríamos, muy open mind, la verdad. No eres una mujer que se asusta, y me imagino que para tu época también eso debe haber sido, pero ya vamos a avanzar en ese tema, lo vamos a tocar más adelante, pero digamos que tú conviviste con esta educación. Fui producto de los dos sistemas, del público y del privado. Aquí en Tuxtla estudié hasta primero de secundaria en el colegio de niñas, que gracias al colegio yo creo que tengo un compromiso social, ¿no? Creo que eso me lo inculcaron las monjas, ese compromiso social. Sigo en contacto con mi colegio. Okay. Ahorita la directora general, la madre Norma, es una gente a la que admiro, y estamos en contacto muchas personas todavía con el colegio, ¿no? Que nos formó. Oye, me regreso un poquito a ese momento de tu infancia y de estudiar en un colegio de monjas, porque yo me imagino que Queta ya era Queta desde la primaria, o sea, ya eras una mujer, y permíteme la palabra, no desde el punto de vista ofensivo, pero irreverente, que rompía esquemas. ¿Cómo era Queta? En esa época era como nerd. ¿En serio? Que me gustaba mucho estudiar, ¿verdad? O sea, ¿sí me gustaba tranquilita? cuestionar a los maestros. Siempre tuve una voz muy potente, entonces si no había micrófono, que pase Queta, porque mi voz se oía en todo el salón y en todo el patio del colegio, yo creo, ¿verdad? Era la que declamaba, me gustaba mucho la poesía, ¿verdad? Declamaba el discurso. Okay. El discurso para toda esta parte siempre era fui yo. Fui yo la pasar a decir una poesía Queta, ¿no? Sí. Siempre estabas siempre ahí. Estuve allí presente en ese sentido. ¿Y cuestionabas? Y cuestionaba yo a los maestros, ¿verdad? Porque me ponía yo a estudiar aparte por tu cuenta para hacerles preguntas, ¿verdad? Qué latosa, ¿verdad? Sí. Y entrando a este tema, por ejemplo, ¿quién es Dios para Queta? Pues Dios es un ser, para mí es energía, ¿verdad? Es un ser allí presente siempre, pero más que Dios en el sentido abstracto, es Jesús. Es Jesús con un compromiso social. Quienes leemos los evangelios, porque si tú lees la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo, porque la presencia de Jesús le dio un nuevo sentido a
a la religión. Ujú. Le dio La parte humana, la parte social, humana, la parte social, la parte de amar al prójimo, ¿no? Lo el dice. amar al prójimo, ¿verdad? Que es el principio básico Así es. de la religión. Amarás al prójimo como a ti mismo, es el principio básico de la religión católica. Ujú. Y por ejemplo, el tema de las religiones sí es un tema complejo, y ¿no? yo soy muy respetuosa de todas las religiones, en especial a mí uno de los papas, de mis papas consentidos, es Juan XXIII, porque él hace el Concilio Vaticano II, que le inyecta un aire de frescura a la iglesia. Es el que pone la misa en español, es el que pone a que el sacerdote dé la misa mirando a los asistentes. Antes era de espaldas. Sí, claro. Antes era de espaldas y en latín, ¿verdad? No, pues imagínate, se introduce la música. Era la época de los Beatles, del rock, de toda una transformación musical, ¿verdad? Que transforma también la parte social. Y entonces también se lleva la música a las iglesias. Okay. Aquí en la iglesia de Guadalupe teníamos misa con rock a las 8 de la noche. Entonces también se vive una gran transformación en la iglesia, y ahora lo estamos viviendo con otro papa, Francisco, que es jesuita precisamente, ¿verdad? Por cierto, que le da también frescura a la iglesia. Y que está abordando temas como el matrimonio igualitario, como el poder bendecir a estas uniones del mismo sexo, ¿no? El que hay que aceptar a quienes tienen una orientación o una orientación distinta a la heterosexual, el que pueden llegar a la iglesia, ¿no? Entonces, ese es para ti como parte de lo que ha sido tu formación, ¿no? Sí, que sin pretenderlo, la vida te ha llevado como a tener estas experiencias entre la escuela pública y la escuela privada. Y nos decías después tu paso en la Ibero. Y después aquí mismo estudié en el ICACH. Me cambié en segundo de secundaria al ICACH porque estaba Daniel Robles Azo, un político y poeta muy joven, Daniel, una gente muy culta. Le dice a mi papá, oye, ¿por qué tienes a Mariqueta en el colegio de niñas? ¿Por qué no la cambias al ICACH? Y no sé, mi papá me encontró ese día en un momento, tal vez, no sé si estaba yo enojada con las monjas o no sé, y me dice Daniel, ¿por qué no te cambio al ICACH? Y le dije, pues sí, cámbiame. Y entonces me cambié al ICACH, ¿verdad? Y entonces, fue algo nuevo para mí, estudiar con hombres, ¿verdad? ¿La mayoría eran hombres en ese tiempo? Cuéntanos, ¿cómo era? La mayoría eran hombres en la secundaria, éramos menos mujeres, ¿verdad? En la todavía prepa, era un tronco común, o sea que no había una definición, como decías, ingeniería. No. En la prepa, eso ya es en la prepa. Sí. Por ejemplo, en la prepa yo entré a sociales donde habíamos más mujeres, pero aún así éramos un salón de, ¿qué te diré? 40 y éramos 10 mujeres. Wow. Sí, y que eso hoy estamos casi a en ingeniería, la misma, ¿no? Yo creo que no había ninguna. Seguro. Yo creo que no había ninguna mujer. En medicina sí, porque muchas iban a odontología, por ejemplo, ¿no? Que era química. Sí. Químicas, químico-biológicas. Muchas iban a odontología. Éramos 250 toda la preparatoria. Me tocó la última generación de 2 años de preparatoria, pero las mujeres mandábamos en la preparatoria. O sea, eran poquitas, pero mandábamos. No quise decir mandonas, pero mandaban. Pero éramos las que decidíamos. ¿Ah, sí? Sobre todo las de mi generación. Wow. Tuve una generación muy aguerrida, muy aguerrida, muy combativa. Pues tú has de conocer a Nelda Rosa Camacho, que fue secretaria de administración con Pablo Salazar. Claro. Julián Mirna Castañón, que también estuvo con Pablo en el DIF. Coti Pastrana, que si bien no ha trabajado en la administración pública, fuimos con ella fundadoras del albergue para niños de la calle, con una gran vocación social, ¿verdad?
Y entonces, este Reyes Pechá, doctor en letras, ¿no? Entonces, O sea, puras mujeronas muy sí, interesantes, pero que además destacaron más así adelante, es. ¿no? Con una trayectoria Sí, tuvimos importante. una generación bastante aguerrida. Yo nunca me sentí en situaciones de desigualdad. Me sentí en situaciones de desigualdad cuando más grande empecé a estudiar toda esta parte teórica de la desigualdad, ¿no? Ok. Pero Pero en ese momento tú no tenías esa conciencia de pero que no existía. tenía esa conciencia de la desigualdad y tampoco en Libero. Y creo que también por lo que nos has compartido, tu papá juega, porque en más de una ocasión has hablado mucho Sí. de tu papá, ¿no? Creo Sí. que tu papá jugó un papel muy relevante en tu vida, ¿no? Era alguien a quien, como decías, mi papá me dijo y me agarró yo creo que en mis 5 minutos y yo dije sí, ¿no? Y también para tu carrera, y decías, él definió que ibas a Sí. tener tu despacho de atención, Mi despacho, ¿no? Ya imagínate, totalmente él había definido él ya toda había mi vida, definido. ¿no? Y un hombre que te respaldó, o sea, es decir, tú no viviste en tu propia familia esta educación conservadora de las mujeres, tienen que, su proyecto, casarse, tener Claro. hijos e hijas, sino, ¿cómo fue ese ambiente en Sí, tu casa? ni mi mamá tampoco, ¿verdad? Ok. A pesar de que era un poco más conservadora y sobreprotectora, tampoco era una mujer débil. Mi mamá era una mujer Fuerte, fuerte que tenía su propia opinión dentro de la familia. Dentro de la familia. O sea, no era una mujer abnegada, Y callada. de la casa, ¿verdad? Ok. Sí. Por eso tal vez tú no viviste como esto que tú decías, desde Sí. chiquita tú no sentiste la diferencia entre... soy Además una mujer. éramos 3 mujeres y un hombre que era el más chico, ¿verdad? Así que tampoco sentí en ese sentido. Y era la mayor, ¿no? Ok. Sí. Nunca sentí esas diferencias, ¿no? Y en la escuela, fíjate que tal vez nadie me lo creería, pero no había Esa discriminación. esa discriminación. Un día me fueron a buscar de una planilla porque querían que yo formara parte de esa. Yo no formé parte porque era una planilla perdedora, ¿verdad? Ya comenzabas a ya sacar ¿no? tus pininos. Mis niños, ¿no? Y entonces, ¿y sabes por qué me fueron A buscar. Eran hombres. ¿Ah, sí? Oh. Eran hombres los que me fueron a buscar, porque yo era la aplicada, pues. Ujú. Porque a mí era la que me gustaba Estudiar. estudiar. Ok. Por eso me fueron A buscar. a buscar. Ok, eres la Porque inteligente. tenía cierto liderazgo, Sí, sí. ¿verdad? Pero tú combinaste entonces ahí la parte académica, ¿no? Que te daba como por decirlo, Cierto respaldo. estatus. Estatus, ¿no? Para que ellos también te buscaran. Sí, y luego además jugábamos fútbol. Ok. Fue la época del México 70, ¿verdad? Del fútbol México 70, y que además fue el primer mundial no oficial de mujeres. Ujú. Y entonces ahí estaba la Peque Rubio, una jugadora mexicana muy buena, ¿verdad? Y entonces empezamos a jugar fútbol. Y entrenábamos en el campo de la juventud, ¿verdad? Y en el campo reglamentario, ¿no? Ok. En el campo reglamentario, y como, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido las piernas muy blancas, me ponía yo medias y luego encima me ponía yo la calceta para que no se viera tan blanca mi pierna, ¿no? Y mi papá ahí sí, oye, ¿y por qué no aprendes mejor a jugar ajedrez? Me decía mi papá, en lugar de andar jugando, Sí había cosas que a tu papá en luego... lugar de jugando fútbol, porque siempre pues... Sí el había fútbol- todavía una consideración de que porque eras mujer no debías jugar fútbol. Pero quería yo, pero cosas intelectuales sí, ¿verdad? No rudas, pero sí intelectuales que en ese tiempo no hacían mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Él le apostaba a lo intelectual. A lo académico. A lo que ahí académico. fueras. Pero no te vayas al extremo. O sea, sí que seas muy aguerrida, Sí, aventada. sin pero en la límites, parte académica. Ya. Que no, pero tampoco te vayas al extremo. Sí. Te cuidaba, ¿no? Bueno, para él en ese momento era como cuidarte. Y luego mis hermanas siguieron jugando fútbol, ya después, ¿verdad? Ay, no. Bueno, a mí me encanta el fútbol. Sí, a mí igual. Me encanta, me fascina. Jugamos fútbol en la universidad de la Ibero. ¿Ah, sí? Sí, Wow. porque hay un día de la comunidad. Entonces se prepara uno y fuimos campeonas los 3 años que Ah, sí, fíjate, eso que no jugamos. sabía qué tal. Nos pusimos nuestra playera con el nombre de un psicólogo. Ok. Yo era Keta Ferban, un psicoanalista que creo que ha pasado sin pena ni gloria, que tenía otra posición
diferente a Freud sobre la Ok. cuestión de las pulsiones y de los objetos sexuales, ¿verdad? Hay otra posición diferente a la de Freud y creo que pasó sin pena ni gloria porque nunca lo he vuelto a escuchar. escuchar, pero en ese momento nos los estaban dando en clase de psicoanálisis, ¿verdad? Otra fue la chata Freud, la nena Fron, la virus Skinner, bueno, y todos los nombres de los psicólogos famosos del de ese momento. ¿sí? Oye, Ketty, y después de estudiar psicología, estudiar comunicación, ¿en qué momento definiste el que querías participar políticamente? Bueno, yo creo que toda la vida había participación política, ¿no? Cuando estaba en México, conocí a unos chavos que estaban en la CNOP. Era la época de López Portillo. Uh-huh. La CNOP tuvo mucho auge en esa época. Había un líder, el líder de la CNOP, Arturo, no me acuerdo. Eso es muy raro, ¿eh? ¿Qué tal se acuerda de nombres, de apellidos? Bueno. Y entonces íbamos acompañaba a estos amigos uh-huh. de la CNOP a las colonias. Y qué chistoso. Yo les llevaba, tenía amigas que estaban estudiando para dentistas en Lunam y me hacían brigadas. Ok. Chiapanecas. Ok. Imagínate, yo era la que llevaba a chiapanecos a hacer las brigadas a las colonias de la Ciudad de México. De la ciudad de ¿Era? De la Ciudad de Desde México. Ahí ya eras líder. Bueno, de la ya Ciudad desde de antes habías demostrado tus dotes de liderazgo. Imagínate, Roberto Madrazo, que cuánto tiempo tiene de esto, era el líder del Frente Juvenil. No, bueno. Me tocó ir al cambio, que entró Ramón Martel, ¿verdad? Y siempre me interesó la parte política, pero en ese tiempo yo no militaba en ningún partido político. En ningún partido. ¿Y si me hubiera invitado a ir otro grupo político, el PRD, hubiera yo ido, ¿verdad? O sea que no fue como tal así una convicción, decir, el PRI me apasiona, el PRI no, en ese ¿por momento qué? no, el PRI? Sino lo que pasa es que cuando vengo a Tuxtla, cuando regreso a Tuxtla, pues todos mis amigos estaban en el PRI. Okay. Y además el PRI en ese momento era un partido de centro izquierda. Así es. Daba un cobijo a una serie de posiciones ideológicas, ¿no? Uh-huh. Muchos líderes del 68 pues entraron a formar parte del PRI, ¿no? Y entonces imprimieron esta concepción de izquierda, ¿verdad? Dentro del PRI, por ejemplo, en ese tiempo existía la Fundación Siglo XXI, y el que era presidente de la Fundación Siglo XXI del PRI en Chiapas era Andrés Fábregas. Yo. ¿No? Entonces había mucha gente muy destacada dentro del partido. Me tocó otro PRI. Otro PRI. En donde podías debatir, donde había diferentes ideas, donde había gente muy preparada. Por ejemplo, simplemente el licenciado Espinosa Mandujano, ¿verdad? Y Arturo, ahora sí me está fallando. ¿Hoy qué pasó? Hoy quería presumir a Keta que tiene... Me está fallando la memoria. De biblioteca. Habían estudiado en Italia, en el Instituto Gramsci. Wow. ¿No? Con otra posición. Si tú platicas con Molina Farro y varios personajes jóvenes políticos de la época, ¿verdad? Economistas. Por ejemplo, simplemente cuando tú estudias periodismo, llevas una materia de economía política, uh-huh. ¿no? Y entonces eso te da otra visión. Formación. Claro. Éramos muchos universitarios en el partido y muchas juventudes, ¿no? Y que además habían tenido la oportunidad también de salir fuera de Chiapas, ¿no? De poder ir a Arturo estudiar. Morales Urioste. Y te rodeaste o más bien, tuviste la oportunidad de conocer a personajes de la cultura, del arte. Del arte, fíjate, y gentes de izquierda, por ejemplo, Héctor García, un fotógrafo de primera, nos llevaba miles de años. Jesús Álvarez Amaya, de la plástica mexicana, de los grabados, ¿no? Grabador,
Y entonces, como nos juntábamos con muchas personas grandes, nos tocó conocer a muchas personas mayores, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, Héctor García tiene una serie de fotos sobre el pintor, el que estuvo en Lecumberri, que está su kiosco de pinturas ahí en el hotel de la Ciudad de México, Siqueiros. Ok. Aquí simplemente en Chiapas estaba Toño Turoc, Ujú. un fotógrafo también de primera, su hermana Marta Turoc, que fue directora de Culturas Populares, antropóloga. Ok. Tiene ella un artículo sobre el huipil de Magdalena, de aquí de Aldama, Ujú. ¿no? Entonces me tocó también esta parte de la cultura, ¿no? Así es. La parte política y la parte de cultura que siempre estuvieron presentes En tu y vida. siguen presentes en mi quehacer, en tu vida cotidiana, ¿no? mi vida. Porque leía en mi también vida que cotidiana. has recuperado parte, digo, aparte seguimos explorando la vida de Queta, pero también esta parte de ser cronista de Tuxtla, sin que seas formalmente cronista de Tuxtla, pero eres de Arriaga, para empezar, ¿no? Y sin embargo, Tuxtla es un municipio en el que has elegido vivir y que te apasiona hablar de Tuxtla. Eres coneja adoptiva. Y que quiero mucho a Arriaga, ¿verdad? Intenté hacer, pero me faltó organizarme bien, el Museo del Ferrocarril en Arriaga, ¿verdad? El municipio lo retomó, hizo un pequeño espacio, pero mi idea no era tanto el ferrocarril como tal de una máquina, ¿no? Sino tomar el ferrocarril como parte de la historia cotidiana de Arriaga, ¿no? Porque los pueblos pequeños, por ejemplo, muchos pueblos, tú dices, ¿y qué historia tienen? Uh-huh. ¿Qué hecho pasó? Me tocó, por ejemplo, estar en la campaña de varios gobernadores y yo les decía, ¿qué les digo de Arriaga? ¿O qué les digo de X municipio? ¿Qué pasó ahí? Pero todavía estaba con ese concepto tradicional de la historia, que tenía que pasar un suceso y grandioso en ese para que pudieras hablar de ese lugar, de ese municipio. Y sin embargo hay historiadores como Brodel, un francés que habla de la vida cotidiana de los pueblos, que es tan importante. Como aquí tú hablaste, en esta parte del cochito, leía que recuperaste la cocina tuxtleca, o sea... Bueno, yo no tanto he recuperado la cocina tuxtleca, ¿verdad? Y otros como Paco Mayorga y otros que han hecho todo un trabajo sobre la cocina, ¿verdad? Uh-huh. Yo más que nada recupero esta tradición del domingo en Tuxtla de los años 60, que toda familia tuxtleca que se preciara pasaba a comprar su cochito con Doña Lipa, ¿verdad? Exacto, sí. Y tomabas tu nieve de Don Pedrito, de guanábana o de limón, que eran riquísimas, ¿verdad? Era una parte tradicional del domingo en Tuxtla de los 60, ¿no? Ok. Sí. Y por ejemplo, en el caso de Arriaga, pues Arriaga nace con el ferrocarril. Llega una familia, los Bedwell llegan en esa época porque son ingenieros, es ingeniero uno de ellos, ¿verdad? Llega un grupo de ingenieros gringos a trazar Arriaga. Por eso Arriaga está bien trazado, las calles anchas, está bien orientado, ¿verdad? ¿Qué estás insinuando? ¿Que otras no? Porque lo trazaron gente que tenía esa perspectiva de una ciudad. Es que Arriaga no era una ciudad, Arriaga era una estación, era la estación Jalisco, era estación también de caballos, de postas, ¿verdad? Antes de que fuera del ferrocarril, ¿no? Claro. Y después pues llega el ferrocarril y se traza. Entonces hay muchas cosas que hay que recuperar de nuestra historia, porque tú dices, ¿y qué ha habido en Arriaga, ¿verdad? Otros municipios. Pero, por ejemplo, en Arriaga llega a vivir un exgobernador, César Lara, ¿no? Que a través de sus poesías es como si escribiera la crónica del pueblo. Me encanta porque
Yo siempre que veo a Keta le digo que tiene una memoria de biblioteca que cualquiera envidiaríamos tener. Yo la verdad es que no me aprecio de tener una muy, muy buena memoria. Pero, y cuéntanos cómo llegaste, tú que eres feminista, ¿cómo eliges o cómo te llega ser feminista? Y luego cómo también, aparte de tu carrera política, profesional, eliges ser activista por los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cuál es el reto más importante al que te has enfrentado? Pues digo, si nosotras que hoy estamos en pleno siglo XXI nos seguimos enfrentando a retos muy duros, ¿cuál es un reto que te enfrentaste y que nadie conoce? Y partiendo de esto que te decía de cómo eliges ser feminista, cómo eliges ser activista por los derechos humanos de las mujeres. Esto ya se dio mucho más tarde, ¿verdad? Uh-huh. Porque fíjate que cuando se da en el 75 el Año Internacional de la Mujer, para muchas jóvenes pasó sin pena ni gloria. Ni gloria. Uh-huh. Nos enteramos en los periódicos, uh-huh, en los medios, que se había llevado a cabo en México el Año Internacional de la Mujer. De la mujer, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que me encontré a unas señoras aquí en Tuxtla, uh-huh, la abuelita de un gobernador, precisamente, okay, con otras señoras en el Salón de Belleza. Ya ellas las habían llevado al evento. Okay. O sea, el evento fue para la élite, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Que eso no sigue pasando. Que eso no sigue pasando. ¿Ves? Por eso se hizo, en todos estos eventos de mujeres, se hizo el gubernamental y el de las organizaciones... De la sociedad civil. De la sociedad civil, uh-huh, ¿no? Y entonces las señoras decían, no sé para qué quieren tanta libertad estas mujeres, y así estamos bien. Ahí estaban, habla estas dos señoras que habían ido, que eran esposas de dos políticos y que habían ido a la... Claro. Que habían ido a la reunión esta. Uh-huh. Pero además, fíjate que estas dos señoras eran señoras de carácter. Ok. No eran señoras... Sumisas ni nada. Entonces yo creo que en su casa estaban bien y yo creo que en su casa ellas mandaban. Entonces por eso decían, no, pues si estamos... Claro, es que cada una habla como nos va en la feria, ¿no? ¿Sí? Entonces ellas hablaban pues de sus privilegios, como hoy decimos, ¿no? Exacto. Que una cosa es cómo lo vive una mujer indígena, cómo lo vive una mujer rural, a como incluso nosotras, aunque vivimos dificultades, pero no es lo mismo las dificultades que vive una mujer afro-mexicana, ¿no? Por el color de piel, enfrenta a diferentes discriminaciones, ¿sí? O el solo hecho de hablar una lengua indígena, ¿no? Ser indígena. Entonces, pues claro que las mujeres que tú me compartes, pues eran, sin duda tenían privilegios. Y después de eso, ¿qué ocurre? Y después de eso también, fíjate que un día me dice, pues en una mesa de 4x4, me dice Rodrigo Núñez, ¿verdad?, hermano de Kira, me dice, acabo de descubrir unos periódicos de mujeres en el archivo. Wow. Y son periódicos que se hicieron en 1919 y en 1920. Y entonces voy al archivo, uh-huh, y ya antes, que ahorita está tan de moda hablar de doña Florinda, con Rodrigo descubrimos a doña Florinda y a doña Fidelia Brindis y a todas ellas hace como 35 años. Claro. Hasta hoy se les comienza a reconocer. Y nosotros empezamos, aporte, ¿no?, de estas mujeres. Y nosotros empezamos a hablar de ellas hace 35 años. Hace 35 años, ¿verdad? Y que así muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres, digo, ustedes porque tuvieron esa posibilidad, y además qué bueno que hubo un hombre ahí aliado que identificó en ti a alguien que podía interesarle ese tema. Sí, él porque como periodista le interesaba esta parte de los periódicos, la historia de los periódicos, ¿verdad? Y entonces encontró estos periódicos y decía, ¿qué tal le puede interesar? Y me los... Pero tú lo viste con una mirada... Desde una mirada feminista, desde los lentes violetas. Desde otra mirada. Luego también se dio un suceso muy fuerte de violencia familiar, uh-huh, aquí en Tuxtla, ¿verdad? Y entonces, con Elsa Díaz Ordaz, maestra de la Facultad de Humanidades, Scarlett Ruiseñor, una amiga muy cercana, y otra maestra que era brasileña, de la Escuela de Lenguas, uh-huh,
nos reunimos, según nosotros íbamos a formar un grupo de autoayuda. Ok. Para que se acercaran las mujeres a contarnos sus problemas y ver de qué manera las podíamos ayudar, ¿no? Y entonces, pero Tuxtla todavía no estaba preparado para ello, entonces nos contábamos nuestros problemas nosotros. En ese momento había llegado a Colima la primera gobernadora, Griselda Álvarez. Okay. Entonces eso fue un parteaguas. Griselda Álvarez fue el parteaguas. Ella sí que rompió un techo de cristal. Un techo de cristal. Okay. Además, ella se empezó a preocupar por el tema de violencia familiar. Fundó las primeras albergues en Colima. Surgió un grupo allá que tenía un periodiquito que se llamó La Boletina. Okay. Empezaron a hablar con otro lenguaje, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya aquí también, maestras de la UNACH y del UNICACH nos empezamos a reunir por estos temas del feminismo y empezamos a prepararnos teóricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Enriqueta Fernández, que en esos momentos estaba en el UNICACH, trajo a una maestra del CIESAS, okay. Montserrat, que nos dio todo un seminario sobre lo básico de los temas de... Y que seguro eso era muy disruptivo para la época, ¿no? De género. Incluso aún en Ciudad de México, pero para Chiapas era... ¿De qué estás hablando? Sí, ¿no? También de la parte del UNACH se empezaron a traer maestras de la Ciudad de México. En el PRI, fíjate que se formó el consejo que era como paralelo al OMPRI, pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Y sabes quién lo funda? Esta de Nuevo León muy famosa, Marta Chapa, okay. no la pintora, sí, María Elena. María Elena Chapa, que recientemente muere, okay. Que fue directora del primer Instituto de la Mujer en Nuevo León. Y entonces ella funda este consejo y es la primera priista que habla de género. Wow. Del tema de género. Y es que vino y nos los explicó y no nos quedó muy claro, ¿verdad? No le entendíamos muy bien de qué se trataba. Pero yo creo que eso nos pasa a todas. Tema de género, ¿verdad? Yo recuerdo como cuando daba mis primeros pininos en el PRD, estaba con Holly Matus, que yo la reconozco también como maestra. A Keta yo también la reconozco como mi teacher, como mi maestra. Y que al margen de partidos políticos, Keta siempre tiene esta... Ella realmente vive la sororidad, o sea, Keta, y no porque estés aquí, pero es real, o sea, Keta es sorora, es amiga, te impulsa, te da consejos, y para mí nunca hubo, o sea, fue la primera mujer con la que yo viví el que seamos de partidos distintos no tendría que ser una rivalidad, porque cuando yo llegué al PRD, sí era así como, no, cero PRI, cero PAN, ¿no? Y Keta fue una, y qué bueno el que eras una mujer, o sea, que dije, wow, ok, no nos tenemos que pelear y sobre todo como mujeres tendernos la mano, ¿no? Y Holly para mí fue eso en el PRD, ¿no? Alguien que fue mi maestra, la primera a la que yo le escuché género, esto que tú decías de cómo vives la desigualdad o cuando estás presente aunque la vivas, pero no la reconoces, ¿no? Y ya cuando empecé a escuchar algunas pláticas que daba Holly, ahí es cuando dije, ok, esto que yo decía que no es como tan cómodo, que no me gusta, porque los hombres tienen estos privilegios y yo tengo otros, pero pues yo pensaba que eso era como lo normal, ¿no? Hasta que escuché a Holly. Entonces, hoy que te escucho también a ti decir, pues fue en el PRI, ¿no? Donde comenzaste también a escuchar en mucho. En que era también un bicho raro, María Elena Chapa en el... Pero todavía seguimos siendo bichos raros, ¿no? Es lamentable, porque María Elena, porque fíjate que yo recibí una beca para estudiar en el Simón de Beauvoir, un seminario de mujeres, de liderazgos de mujeres. Y entonces, las chavas que estaban ahí, varias de ellas, que con varias continuó la amistad, ¿verdad? Me dicen, tú eres la primera priista con la que hablo de estos temas. Las priistas no eran feministas. Ok.
Y creo que sigue habiendo todavía o sea, bueno, no sé si tú compartes eso, lo vi en algún momento, era como sociedad civil, somos una parte. Y las políticas se cuecen aparte, ¿no? Había como una disociación, que las políticas caminen su ruta porque siempre quieren capitalizar la lucha de nosotras, las activistas o de quienes estamos haciendo el trabajo en el territorio o quienes estamos empujando. Ya se vivía en ese momento esta disputa, por lo que me estás diciendo. Sí, no, te digo, me decían a mí, ay, eres la primera priista, que eres feminista, ay, si no mordemos las priistas, les decía yo, ¿verdad? Pero sí nos veían como, a mí me veían como bicho raro, que yo fuera priista y que fuera feminista, ¿verdad? Sí, claro. En el PRI, fíjate, sí sentí esta discriminación, pero a veces no sé si es discriminación o no conocer las reglas del juego. Siempre estuve cercana a los gobernadores priistas. Okay. Y pude haberles pedido ser diputada o ser síndica o ser regidora. Pero pensaba que me lo iban a dar por mis méritos, ¿verdad? Y porque también como me interesaba la cultura, yo quería hacer todo al mismo tiempo, como ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Creo que ese ha sido mi problema también. Tal vez si me hubiera yo metido de lleno a la política y hubiera pensado, yo hubiera platicado cómo le puedo hacer y tal vez le hubiera platicado a mi papá, tal vez me hubiera dicho mi papá, tal vez cuando tengas la oportunidad, acércate al gobernador o a su esposa, ¿verdad? Que también son otras que han influido, ¿no? Fíjate que en estos temas, pero nunca lo hablaste, nunca lo hice porque yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos llegar por nosotras mismas? ¿Por qué tenemos que llegar a través de padrinos ¿Y tú crees que eso ha cambiado después a lo largo de Desafortunadamente estamos a veces peor. Porque en esto que tú hablas de la meritocracia, ¿no? De pronto es que se lo tienen que ganar, ¿no? He escuchado algunos argumentos, sobre todo ahorita que, pues la verdad es que estos últimos años la lucha por la paridad, nuestro activismo, ¿no? Ahí es donde hemos coincidido mucho con Queta por la paridad. En Repare pertenecemos a un colectivo que es la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Saludos a nuestras compañeras, estoy seguro que están viendo este programa. Queta creó, además hace muchos años, también un colectivo, el GAM, el Grupo Amplio de Mujeres. Así es. Hoy recién estrenadita en 50+1 Tuxtla. Y ahora entrando también en materia de este tema, ¿no? Paridad, a la luz después de estos años de tu lucha, de tu esfuerzo, ¿qué consideras que hemos avanzado? Y tú ya estabas diciendo ahorita de entrada, híjole, pareciera que en lugar de avanzar, a pesar de estos avances donde ya estamos ocupando muchos espacios. Hemos avanzado en números, ¿verdad? Por ejemplo, una plática muy vieja con Pati Mercado, ¿no? Que en ese tiempo tenía Diversa, a la cual pertenecimos, que era una organización plural, donde convergíamos mujeres de todos los partidos políticos y cuyo propósito precisamente era ese, ¿no? Impulsar, ¿en qué año, más o menos? Impulsar la presencia, creo que fue en 98. Ok, en los 90s, ¿no? Los 90s. Te lo pregunto porque parte también de esta entrevista es recuperar en los 90s, de tu voz, sí, que llegó, sucesos. Que empezó a venir Pati Mercado, ¿verdad? Entonces nos hicimos amigas con Pati Mercado, participamos en Diversa, luego también tuve mi escapada del PRI con Pati Mercado, fundamos México Posible. Okay. Y creo que si México Posible hubiera tenido el registro definitivo, ahí estaríamos en México. O sea, ahí hubiera sido tu definición y hubieras dejado al PRI. En México Posible, porque no sabíamos
cómo hacer un partido, imagínate. Y entonces dice Pati, ¿me apoyan para formar México posible? Y ya era una cuestión como de amor propio, ¿verdad? Sí. Porque unas dijeron, ay, nosotros podemos hacer 2 asambleas, nosotros no sé cuántos. Y le digo, pues también nosotros podemos hacer asambleas, ¿no? Y finalmente hicimos en Chiapas Nancy, Cherry, Irma, La famosa Cherry. Francelia que nos apoyaba, Marisela, yo, 10 asambleas de más de 800 personas. Las hicimos, y no en lugares fáciles, Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Palenque, Tuxtla, Ocuilapa, Jitotol, San Cristóbal. ¿Dónde fueron las otras? Ok. Pero hicimos 10 asambleas. Sí, en el momento en el que de pronto también... En ese tiempo estaba haciendo Edgar de León y otros estaban haciendo partidos políticos también, ¿no? Y Pepe Figueroa, que todavía vivía, dice que aprendieran de Elena Kramsky, de Queta, que calladitas habían hecho esto. Habían hecho eso. Y sobre todo también para en esa época, pues que mujeres hicieran trabajo territorial, convocar 800 personas en cada una de estas asambleas, me imagino que no era algo sencillo, ¿no? Eres una mujer que, digo, particularmente admiro porque no te detienes para hablar de temas que son de pronto en nuestra sociedad a prurito, todavía hay mucho tabú. Sexualidad, ¿no? Y tienes una columna muy interesante. Cuéntanos sobre ello, porque además no solo abordas temas como la sexualidad, sino otros temas que pues todavía en pleno siglo XXI siguen siendo tabú, y particularmente de las mujeres de la tercera edad, hoy que tú ya estás en esta tercera edad. Eres una mujer que no se ha detenido por estar en la tercera edad, y creo que es justo lo que quieres reflejar en esta columna. Cuéntanos sobre ella, y a la luz también de esta columna te pediría que nos cuentes brevemente cómo fue para ti lidiar también con un matrimonio, ser mamá, cómo conciliaste la maternidad con ser política, columnista, en fin, mamá, esposa. ¿Cómo lo viviste? Fíjate que el tema de ser mamá no tuvo mucha bronca, porque tuve muchísima ayuda. Yo soy conchuda. Toda la ayuda que me den, yo no soy así, ay, que yo la autonomía, que yo solo debo de cuidar a mi hija, no. Toda la ayuda que me puedan brindar es bien recibida. Es bien recibida, ¿verdad? No, pues eres de las pocas, la verdad, todavía. Pero qué bueno que tuviste esa bien recibida. Entonces tuve toda una red familiar que te ayudó, que me apoyó. Qué genial. En el tema de la maternidad. Solo dejé de trabajar un año porque yo solo lo elegiste. Lo elegí, ¿verdad? Okay. Y dejé de trabajar un año, pero en ese tiempo era cuando estábamos fundando el albergue para niños de la calle Manos Amigas. En ese año que dejé de trabajar, ¿verdad? Y porque no puedo permanecer totalmente ya sabemos qué tal, que totalmente inactiva, ¿verdad? Y entonces sí, recién quiero comentar, porque esto es una realidad. Hay una romantización de la maternidad, ¿verdad? Todo mundo te habla que es lo máximo, que en el momento que nace el bebé y lo cargas es lo máximo de la vida. De la vida, de la felicidad. Y que nos nace el instinto y en automático. Bueno, primero para mí no hay instinto. Exacto. No hay instinto. No hay instinto materno. Eso no es, bueno, yo no concibo. Sí, digo, es lo que se dice, ¿no? Que ya automáticamente ves al bebé y tu instinto ya nace en ese momento. Bueno, primero para mí no hay instinto, ¿verdad?
esa cuestión no se da. Si no, no hubiera tanto niño maltratado porque tú como madre lo protegerías. En automático. Si hubiera ese instinto maternal, ¿no? Ujú. Primero puedes pasar por una depresión posparto, que muchas lo pasan y no lo reconocen porque te da vergüenza reconocer que no te alegraste, que lo que hiciste fue sufrir y deprimirte. Así es. Entonces muchas pasan por cuestiones de depresiones bien severas. Solas, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que yo veía a mi hija, la bebecita, ¿verdad? Y yo decía, ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Le daba yo de mamar y me mordía el pezón y me lastimaba, ¿no? Ajá. Y me lastimaba yo y decía, ay, qué gran responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Así me pasé como cuatro días, ¿verdad? Que la veía yo y qué voy a hacer, ¿verdad? Claro. Hasta que dije, no eres la primera ni la última en ser Mamá. Y vamos a salir adelante y vamos a salir juntas, ¿no? Sí. Y lograste salir Sí. adelante. Y aparte, como dices, tuviste todo el apoyo. Y estuve 40 días en casa de mi mamá, cuidadísima, ¿verdad? Hasta que el Sergio dijo, ya nos vamos a regresar a la casa. Oye, ¿y cómo fue tu esposo en este proceso? Tuve la ventaja de tener nana para Mariqueta, ¿verdad? Ok. Sí, ayuda en la casa, ¿no? Y entonces ves que además las niñas se pegan mucho al papá, ¿no? Y el Sergio le decía a Mariqueta, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá y a mí? ¿No? Y Mariqueta le decía, a ti, papá. Y yo decía, a ustedes no los voy a matar, decía yo, ¿no? ¿Y cómo fue con él? Cuéntanos. Y así. ¿Cómo fue esta parte de conciliar tu libertad? Porque para ese tiempo todavía había muchos retos. Fíjate que yo tuve mucha libertad. Mi separación fue por diferentes razones, ¿verdad? Pero yo tuve mucha libertad con Sergio. A Sergio le gustaba mucho que yo estudiara. Él era un académico, le encantaba la parte de estudiar. Terminó un doctorado en administración pública especializado en finanzas. Fue muy buen maestro. Escribió varios libros, ¿verdad? Y entonces, a él le interesaba eso, ¿no? Cuando estaba yo estudiando periodismo, que fue en sistema abierto, me explicaba las tareas de economía política, que no entendía yo. Me explicaba los temas de economía política porque él es muy didáctico. Para eso. Y siempre le interesó y se sintió orgulloso de mis logros. Wow. No, pues bueno, fuiste... En muchos aspectos fuiste muy privilegiada. En ese sentido, los problemas fueron de otro tipo, ¿verdad? Desafortunadamente nos separamos, nunca nos divorciamos. Okay. ¿Y se repartían las tareas del hogar? ¿Qué tal? Bueno, tuvimos ayuda. Nos repartíamos el pago de las muchachas, no tanto de las tareas. A mí nunca me han gustado las tareas del hogar. Ok. Las odio con odio jarocho. A mí se me atraviesa un libro y me vale gorro que no se cocine, que la casa esté tirada. Yo te como atún, jamón, lo que sea, y no me importa, ¿verdad? A mí esa parte, aunque sí me gusta un hogar limpio, ¿verdad? Así que cuando no tenía yo quien me apoyara, un día limpiaba yo la parte de abajo de la casa, otro día la parte de arriba. Y entonces, como Sergio era muy peleonero con las muchachas, entonces teníamos dos. Una era mía y otra era de él. No, buena. A una le pagaba él. Ya ella la podía regañar. Y le decía, y si se te va, es problema tuyo. Yo no sé qué vas a hacer. Y yo tenía No, pues bueno, estás hablando de un hombre adelantado para la época. Y yo tenía y tú eres una mujer adelantada. Y yo le decía, es que cuando éramos novios lo hablamos. Yo le dije, ¿sabes qué? Si se te cayó el botón de tu camisa, lo coses. Yo no.
Si fijaste las reglas claras. No esperes que yo te lo cosa, ni esto, ni el otro, porque yo no lo voy a hacer, no me gusta. Ni esperes eso de... Que no esperara eso de ti. Que no esperara eso de ti. Eso de mí, ¿verdad? Ok. Y entonces afortunadamente nos tocó vivir una época privilegiada en el sentido económico, ¿verdad? Ambos sí, eran, o sea, profesionalmente... Que podíamos darnos esos privilegios, ¿verdad? Porque tal vez en otras circunstancias pues nos hubiera tocado vivir de otra manera y ahí nos hubiéramos tenido que repartir o ir a comprar la comida a la cocina económica, ¿verdad? O que en casa de mi mamá me la hicieran y la pasara yo a recoger. Doña Lupita, que era muy buena cocinera, me dejaba la comida del fin de semana y yo no me la calentaba. No, bueno. Sí. Sí tuviste es que mucho fíjate apoyo. Que en la casa, cuando éramos chicas, pues mi mamá estaba en la casa. Y a mi mamá le gustaban las cuestiones domésticas. Ok. Pero aparte está Chave, que todavía sigue con nosotros, que tiene 60 años con nosotros, ¿verdad? Y entonces mi mamá y ella atendían la casa. Entonces mi papá nunca nos exigió a las mujeres que hiciéramos cosas de la casa, que nuestro deber era estudiar y que a eso nos dedicáramos. Entonces nunca nos obligaron a hacer cosas de la casa. Y por lo mismo, pues con tu ex esposo, nunca eso nos no obligaron. Fue un tema de hablarlo con claridad, ¿no? No lo hacías en tu casa con papá y mamá, menos lo ibas a ir a hacer con una relación de pareja. Que me parece que ahora con las nuevas generaciones, pues, o sea, tú sigo diciendo que eras una mujer adelantada para tu época, porque como bien dices, él también tuvo muy claro desde el inicio a qué ibas a estar dispuesta y a qué no. Y a él correspondía elegirlo o no. Y qué genial que lo eligieron ambos y que pudieron transitar hasta cierto punto y que además, que otra cosa también diferente a la actualidad es haber terminado una relación de manera pacífica, por así decirlo, que luego eso tampoco es tan común cuando se termina una relación. No nos hablamos como un año y nos quedábamos viendo con cara de enojados, ¿verdad? Pero después de eso se resolvió, pudimos irnos hasta de vacaciones muy civilizadamente con Mariqueta ya separados, ¿verdad? Nos fuimos en varias ocasiones. Nos encontrábamos aquí en las cafeterías y nos sentábamos a platicar. Entonces, yo siempre le dije que yo me iba a morir antes que él, perdón, porque la familia de él por los Rincón son una familia muy longeva, de 95, 100 años, y mi familia 70 promedio, ¿verdad? Entonces yo decía, y lo peor yo que hasta te va a tocar, como no estábamos divorciados, te va a tocar mi pensión del ISSSTE, le decía yo, ¿no? Sí, y entonces tenía el ISSSTE por mí. Ok. Estaba inscrito al ISSSTE. Como estábamos con casados, pareja, sí, pues le dije, tú haz el trámite si quieres, como él era hipocondriaco y enfermizo, y bueno, yo sí he ido al ISSSTE, ha sido como 3 veces en mi vida, ¿verdad? Él creo que hasta se operó en el ISSSTE en una ocasión. Oye, ¿qué tal? Y cuéntanos finalmente de por la cuarta. Bueno, y por la cuarta surge porque en un diciembre, creo que hace como unos 5 años, hubo una posada organizada por Alejandro Rivera y Sergio. Y entonces hubo una competencia que teníamos que hacer algo. Y entonces hicimos un stand-up, Marlene Mastranzo, Nancy Zárate y yo, sobre el tema de la sexualidad desde diferentes puntos de vista. Marlene lo hizo sobre la época esta época de las mujeres que nos da la no, la chirifioca. ¿A qué? ¿La adolescencia? No, ya lo que nos da como los 50 años, ya la adolescencia, la menopausia. La menopausia. Nancy lo hizo sobre cómo abordaba el tema de la sexualidad con sus hijos, y yo lo hice
sobre la sexualidad y la política. Ok. ¿Verdad? Los temas estos de cómo, ¿te acuerdas aquella, la Chincolina, cómo es que se llamaba la italiana? Una candidata a diputada ofreció sexo oral por votos. Ok. ¿Sí? Y entonces hablamos de esos esas temas, cómo Ajá. se ha vinculado la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego decidí escribir la columna esta y un poco en el cotorreo que se llamó Por la Cuarta, ¿verdad? Por la Cuarta Transformación, pero yo más que nada por la cuarta, que ya estamos en la cuarta, ¿verdad? Ya más allá de la tercera, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo vivimos las de la tercera edad la sexualidad, ¿no? Sí. Y cómo muchas la descubrimos a esa edad. A esa edad. No en mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Pero muchas mujeres la descubren a esa edad y empiezan a experimentar, y por eso muchas mujeres que están separadas, que son divorciadas, por ejemplo, buscan parejas jóvenes, ¿verdad? Claro. Porque uno de su edad no está tan dispuesto a experimentar. Que hoy voy a decir la palabra, ¿no? Hablan de colágenos. De los colágenos, ¿verdad? Como les dicen en términos... Están de moda. Coloquiales, ¿no? Y empiezan a experimentar también con los juguetes sexuales, ¿no? A esta edad, sí. A esta edad, ¿no? Entonces es un descubrimiento. ¿Y te parece que, porque hablas de las mujeres de la tercera edad, pero te parece que incluso las mujeres de mi edad, o sea, de los 15, ay, no es cierto, de los 40 y de los 30 y de los 20, ¿crees que hemos avanzado en ese terreno en la materia? Porque pues yo diría, depende de cada mujer, ¿verdad? Pero ¿te parece que como país, porque hoy tenemos el boom de las redes sociales, tenemos el boom, hay mucha información? Creo que en algunas cuestiones hemos avanzado. En lo que no hemos avanzado es, por ejemplo, yo digo que el aborto ya no debería existir porque hay tantos métodos anticonceptivos, pero aún ahorita nos falta más conocer sobre... hasta de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Nos falta conocer. Y entonces tanta información que hay y que no la aprovechemos, yo creo que sería una época que el aborto ya no debería existir. Uh-huh. Sobre todo en jóvenes universitarias, en mujeres como nosotros que tenemos toda la información allí presente, ¿no? Y sin embargo, los abortos siguen estando allí, y que allí presentes, ajá, ¿no? Que creemos, particularmente que es un derecho a decidir de cada mujer, ¿no? El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sé que a lo mejor es un tema muy polémico, ¿no? Quienes somos y creemos en el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pues no decimos que hay que abortar, todas las mujeres tendrían que abortar, así sino es. Que pues es una decisión completamente de cada mujer, decidirlo con respecto a sus convicciones religiosas, personales, éticas, morales, ¿no? Además que sea un espacio donde las mujeres puedan decidirlo sin problemas, ¿no? Y de manera segura. Así es. Porque tantas mujeres se han muerto por practicarse abortos en lugares insalubres, ¿no? O por ellas mismas, ¿no? Así es. Entonces es lo que no queremos, que las mujeres se mueran. Porque mi mamá me decía, ¿y para qué tanto escándalo haces? Si las mujeres siempre hemos abortado, ¿sí? Exactamente, las mujeres siempre hemos abortado. No sería necesario una ley, ¿verdad? Porque siempre lo hemos hecho. Sería la cuestión más natural del tema es que del mundo. Es la criminalización. Es la criminalización, y que además quienes se lo practican se lo hacen en lugares donde pueden perder Sí, que mientras no esté legalizado, mientras pueden no perder la vida, esto, ¿no? Pues ¿dónde lo haces? Como dice tu mamá, de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Si no deseas ese bebé, aunque tengas toda la información, o también pues estos temas en donde pues por la pobreza, la marginación, o incluso todavía en ámbitos urbanos la información en métodos anticonceptivos
pues es delicado que lo recibas primero de las redes sociales o del internet a que lo recibas en tu hogar, o que ahora afortunadamente en los libros de texto, y que ha sido tan polémico, pues ya viene más información sobre pues los derechos sexuales y reproductivos. Y faltan maestros, ¿verdad? Que los es. Maestros de adolescentes desde la primaria, ¿no? Y desde, no sé, desde el 5º año, se deberían preocupar por poder dar a sus alumnos y alumnas una información de la sexualidad de una manera científica y objetiva, libre de prejuicios, ¿no? Porque muchas veces son los maestros los que no se atreven a y las maestras los que no se atreven a dar la clase de sexualidad porque traen sus propios prejuicios, rollos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Incluso hasta el tema de ejercer el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, pues nos enfrentamos también al tema médico, ¿no? Claro. Pero bueno, ya abordaremos ese tema. Ya había, por ejemplo, otra cuestión con lo que peleábamos nosotros es que en los centros de salud, el seguro tiene un área de adolescentes, por ejemplo, los regañaban. Si un adolescente iba y pedía información, ¿y qué? ¿Ya lo sabe tu papá? Y que no sé qué. Y los regañaban, no era una cuestión empática, de apapacho, a ver, siéntate, en qué te podemos auxiliar, sino que se llevaba una gran regañada, ¿verdad? Y eso sigue siendo, que lamentablemente en pleno siglo XXI la juventud todavía se enfrenta a estos retos en la familia, porque sigue siendo un tema tabú, porque sigue siendo todavía algo que cuesta hablar en las familias, como si el sexo y nuestro cuerpo fuera algo sucio, ¿no? Algo de lo que mientras más calladitos y más calladitos nos vemos más bonitas y más bonitos, como si eso fuese a impedir que los jóvenes y las jóvenes pues tengan relaciones sexuales, ¿no? Claro. Oye, Keta, para ir cerrando, queremos cerrar con una dinámica, que nos digas cuál es, te voy a dar una palabra y tú a su vez me respondes con una palabra, la primera que se te venga a la mente. PRI. ¿Qué podría ser? Hay muchas cosas. Ahí no te lo podría decir con una sola palabra, ¿verdad? Pero inténtalo. Fue aprendizaje. Ok, súper. Morena. Morena. Güera. Sexo. Disfrute. Amor. Compañía. Pareja. Parejo. Amistad. Sororidad. Complicidad. Claudia Sheinbaum. Me gusta. Y finalmente, paridad. Un reto. Súper. Keta, pues muchas gracias. Sé que nos quedamos con varios temas ahí en el tintero. Ya haremos entrevista parte 2, porque hay mucho que platicar con Keta. Sin duda que eres ya parte de la historia de este estado, de mujeres que rompieron barreras, que hicieron historia con su lucha, con una forma de vivir que no te acomodaste a las circunstancias. Más bien creo, por todo lo que hemos escuchado, que tú hiciste tu vida y la sigues haciendo, ahora sí que como la canción, a tu manera. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Keta? Pues creo que eso es importante, ¿no? Vivir nuestra vida a nuestro modo, a nuestra manera. Cuando en algunas ocasiones me decía mi mamá, ¿no? Yo creo que es una frase de todas las mamás. ¿Y qué va a pensar la gente? Y le digo, mamá, la gente no me preocupa porque la gente ni me mantiene, ni me apoya, ni se va a acercar a mí para decirme en qué te puedo ayudar, ¿verdad? Uh-huh. Ellos, como dicen, encontré un meme fantástico que decía, la gente está más pendiente de tu vida que de la de ellos. Sí. ¿No? Así es. Entonces creo que eso no importa. Y creo que además tú debes de ser congruente con lo que tú crees, y a la larga la gente te respeta. Tal vez no te entienda, pero te respeta. Así es. ¿No? Uno se gana el respeto, se gana el derecho uh-huh. a ser como uno quiera. Sí. A vivir como se te da la regalada gana, ¿verdad? Sin esperar que
tener como esa reciprocidad. Esa reciprocidad y que te aplaudan, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? Porque tengo Facebook, Instagram. El Facebook está con todo mi nombre. No sé por qué le puse así, ¿verdad? María Enriqueta Burelo Melgar, ¿verdad? El Instagram creo que es henry.edu. Ajá. Pero si ponen María Enriqueta, pues ya sale. henry.edu, ¿verdad? Estoy en Twitter, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora X, como dicen, ¿verdad? Ahora X como @mariqueta. Okay. Estoy en Threads. Ok. También, ¿verdad? Y escribo en Ultimátum y en Portavoz. Y en Ultimátum tengo un programa los miércoles a las 10 de la mañana dedicado a las mujeres empresarias, porque creo que la agenda económica de las mujeres, así como la agenda política, es muy importante, porque quien paga manda, ¿verdad? Y hay que, las mujeres, es otro consejo, hay que traer dinero en la bolsa. Exacto. Pues gracias, Queta, por venir, por darnos la patadita de la suerte en este programa, y pues bueno, nos vemos en las siguientes emisiones de este programa de Casa Soriano, el podcast. Ale Soriano, y pues por aquí nos vamos a estar viendo. Gracias.